Y hablando de lo que soy acerca del corazón de Dios, porque estamos hablando del huíos, ¿se acuerdan del huíos? Llegar a tener la madurez del huíos. Ahora hemos hablado de los brefos, hemos hablado de los paidones, de los tecnones, pero el huíos es aquella persona que tiene la capacidad de saber reaccionar ante las situaciones, aquel que tiene la capacidad de poder afrontar los problemas. Y hay algo que ellos tienen que tenemos por decir que es tan especial. Y por eso en Mateo 3:17, y perdón, tal vez no pueda ir hasta allá, hasta más atrás, pero dice, no, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo. Pero la palabra hijo es distinto. Este sábado voy a estar dando un pequeño seminario en la iglesia Casa de Oración y vamos a estar hablando de la situación de violencia, de maldición, pero desde distintos tipos de unidad de la iglesia, de 5 cosas que en el hebreo es diferente y en la Biblia es igual. Hijo no es lo mismo, como amor no es lo mismo. Entonces la Biblia me está diciendo que hay distintos tipos de hijos en la Biblia, pero que todos son uno, pero que son un desarrollo. Y aquí, cuando la Biblia nos habla de Jesús, siempre le dice huíos, ¿ya? Y quiere decir, ¿en quién estoy alegre? Yo me ubico y digo, no, Dios busca gente que le alegre su corazón. Y eso es lo único que lo hacen los huíos. La palabra de Dios para todos que dice, una voz del cielo, una voz en el cielo dijo, este es mi hijo huíos, amado, con quien estoy muy contento. Ahora, para ver estos huíos yo necesito ir al griego. Y huíos es una persona madura, desarrollada, comprometida con Dios, que ha tomado una posición de tecnón a huíos. Mil disculpas, tal vez no pueda volver a mencionar esto, pero antes éramos tecnones por nacimiento. Soy un tecnón de Dios, Él me ama, he nacido, he sido engendrado por el Espíritu Santo, he recibido a Cristo en mi corazón, pero el deseo de Dios no es que me quede tecnón, es que yo sea qué cosa, huíos, un maduro. Ese toma una posición, ese toma decisiones. Y Jesús dice, no, este es mi hijo, huíos, ¿ya? Y yo pienso bien de Él es aprobado, Él me agrada, me hace gozar. Entonces, los huíos alegran el corazón de Dios, pero aunque vayamos a ver, hermanos, muchos huíos fracasan en el ministerio, y eso que pasó con el hijo pródigo. Entonces Jesús complacía el corazón del Padre, o sea, alegraba el corazón del Padre. Pero una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Desde cuándo Dios se complació en su Hijo y desde cuándo su Hijo se complació en su Padre? Pero en este sentido lo que le quiero decir es que desde la eternidad, leamos por favor Juan 17:24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no solamente lo amó cuando murió en la cruz, el Padre lo amó antes de la fundación del mundo. Ahora, para hablar de la fundación del mundo, yo tengo que ir al griego, y la palabra fundación es katabolé, que significa desde un principio, desde antes. Y la palabra mundo, o sea, en el griego es cosmos, significa arreglo, decoración, de ahí viene la palabra cosméticos. Pero esa palabra cosmos se implica directamente al universo, de ahí viene, o sea, ¿qué estoy hablando? De la eternidad pasada, lo que se llama el olam. Y voy a ir, ¿no? Nosotros vivimos esta era presente, pero más antes de nosotros había una eternidad pasada, y en esa eternidad pasada estaba Dios. Y antes de que el universo fuera formado, antes de que existiera el mundo como tal, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque no con los mismos denominativos que nosotros hablamos ahora, que lo hizo para que nosotros conozcamos. Entonces, en la eternidad pasada, dice Dios, dice Jesús, ¿no? Él me había amado desde antes del mundo. Entonces yo pregunto, ¿desde cuándo fue el plan de redención del hombre? ¿Desde cuándo estuvo en su corazón? O sea, uno dice, no, desde que he nacido. Hablar, hermanos, esto es pero increíble de los misterios de Dios. Él me amó desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera. Y el Hijo, estoy hablando acá, dice, lo amó su papá antes de esta situación existente. ¿Por qué? Porque había un plan para la salvación del hombre. Había un plan. Y el Padre ya estaba complacido con su Hijo. Y cuando lo vio salir el bautismo, cuando él salió de las aguas, porque fue 2 veces que dijo, él dijo, este es mi Hijo, yo pienso bien de él. El plan que tengo por el hombre, Él lo va a llevar a cabo, aunque el término sea la cruz, aunque morir sea el precio. Ahora yo le dije, ¿no? La agonía de la cruz no era lo que Jesús temía.
Jamás temió a la cruz. Jesús iba con el rostro resuelto para ir a la cruz y morir y ser destrozado. ¿A qué le temía Jesús? Le temía a que su padre lo abandonara. Y le dije alguna vez, y lo vuelvo a repetir, nunca en la historia, en la Biblia, es la única vez que Dios, siendo uno, tuvo que separarse de su Hijo. La unidad se dividió por causa nuestra. Y Jesús tuvo que separarse. Dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el peor terror que Jesús sufrió fue vivir esa separación de su Padre. No, nunca temió la cruz. Entonces, por eso dice, ¿no? Desde un principio, desde antes, desde siempre, antes de la creación del mundo, ya el Padre estaba complacido en su Hijo. ¿Ya? Entonces fue una situación muy especial. Ahora la Biblia dice que Él ya fue escogido. Hablar del plan de Dios, hablar de todas esas cosas, es un misterio que Pablo no los aclara. ¿Cuándo sucedió, por ejemplo, esta situación de decir quién va a morir? O sea, ¿cómo sucedió? Los mormones hablan y dicen, ¿no?, que hubo una competencia en el cielo y que entre Luzbel y Jesús y otros más en competencia quisieron salvar a la humanidad, y en la competencia ganó Jesús, dicen ellos, y que Luzbel es un ser bueno y hay que adorarlo. Van en eso. Pero ¿qué me dice la Biblia? O sea, ¿qué me está diciendo? La Biblia me dice que Él fue escogido. Él fue escogido. Leamos por favor lo que dice Isaías 42:1. Aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido. O sea, desde antes Isaías me está hablando, ¿no?, de que Jesús ya había sido elegido para morir por mí, con el que estoy muy contento. Después he puesto mi espíritu en Él y haré justicia a las naciones. ¿Cuál es la justicia? La justicia, había juicio sobre mi vida, pero la justicia es que Cristo murió por mí y esa justicia trajo al mundo. Este plan, hermanos, estaba desde antes. Ahora yo no sé desde cuándo, cómo decir, porque hay cosas que yo ignoro. ¿Desde cuándo Dios tenía el plan para salvar al hombre? ¿Desde cuándo Jesús complació a su papá para venir a morir a la cruz? Porque Él fue elegido para morir en la cruz. Sabía que el triunfo que Él iba a tener era la cruz. Él lo sabía. La cruz era el instrumento que había sido elegido para que Jesús moría. O sea, no había otra manera. Por eso Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, está escrito: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y cuál era su voluntad? Morir en la cruz. O sea, ¿desde cuándo, hermanos? Porque dice que el Cordero fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue el plan? Entonces Dios siempre agradó, siempre agradó a su papá, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el deseo de Jesús era morir por nosotros. Entonces Jesús siempre complació a su Padre, y esto hacen los judíos. Para mí y para usted, el máximo deleite que tengo que darle al Señor es agradarle a Él. Él ya murió por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? Ahora Jesús lo bautizaron, Él no necesitaba ser bautizado. Pero le conté la anterior vez, también le hablé, le dije, ¿no?, que fue Jesús y pusieron su mano, Juan el Bautista puso su mano sobre Él, como se ponía la mano sobre el Cordero. Desde ese día el sacerdote ponía la mano sobre el Cordero y le pasaba todos los pecados. El día que le pusieron la mano a Jesús, Juan el Bautista, ahí le pasó todos los pecados del mundo. El Cordero iba a ser examinado, el Cordero iba a vivir, iba a morir en la cruz, como dice la Biblia. No había otra. Y Jesús, sin tener ningún pecado, ya Él cargó nuestro pecado para ir a la cruz y pagar el precio. Entonces, un amor que es, como hemos hablado en una prédica, un amor excedente, o sea, que pasa los límites. Pero eso era lo que le agradaba mucho a su Padre, ¿ya? Entonces, ahí empezó el inicio de su ministerio a los 30 años. Cuando vino el Espíritu Santo, lo equipó, y desde ahí Él empezó a trabajar por nosotros. Y lo que Él dijo a los 12 años: no es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Y ahí Él fue camino a la cruz. Pero quiero hablar de todo esto. Si algunos alegramos el corazón de Dios, otros también lastiman el corazón de Dios. Esto se llama antropoformismo. ¿Ya? El antropoformismo quiere decir que le damos apariencias humanas a Dios, porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo puedo decir que Dios tiene un corazón? Entonces en Génesis 6:5 dice: y vio Yahvé Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora, esto de arrepentir quiere decir, le pesó, no es que la Biblia dice que él no se arrepiente, le pesó. Dios había hecho al hombre para que sea conforme a la imagen de su Hijo. Esa fue la voluntad desde siempre. Pero el hombre se desvió. Y hablamos de las semillas, ¿se acuerdan? Como Jesús tenía que venir de una semilla santa, entonces Satanás mezcló la semilla, quiso destrozar la genética de Jesús. Es por eso que vinieron los ángeles, dice, los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres. Hay 2, hasta 3 posiciones que maneja, que son los hijos de Caín y los hijos de Abel, y otros que de verdad eran ángeles caídos. Porque si fueran los hijos de Caín, los hijos de Abel, ¿por qué tenía que venir un juicio? Porque hasta ahora sigue habiendo uniéndose yugo desigual. Era una situación muy dura. El hombre se había desviado, toda maquinación, todo pensamiento era de continuo mal. Entonces el hombre pensaba mal y Dios dijo, basta, ya, suficiente. Entonces dijo, voy a raer la raza humana para que esto no continúe, porque había que continuar con la raza, con la genética humana, con la semilla para que venga Jesús. Y de ahí vino Noé perfecto en sus generaciones. Pero algo que pasa a Dios es que le dolió su corazón. Algo que los judíos tenemos que hacer es alegrar el corazón de Dios. Pero estos judíos lo que van a hacer es tratar de complacer. ¿Cómo hacemos con la alabanza, con el tiempo que estamos? Ahora uno dice, ¿no? ¿Habrá la capacidad de sentir dolor en el corazón de Dios? Y si siente dolor, ¿cómo sentirá Él? ¿Será igual que nosotros? ¿Será como nuestro corazón? ¿Cómo será el dolor del corazón de Dios? ¿A usted cómo le duele el corazón? O sea, ¿cómo es ese dolor? La Biblia en 1 Corintios 13, ¿no? Dice, el amor es sufrido, el amor lo aguanta todo, etc. Cuando uno ama, sufre. Entonces dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si nos ama y yo me comporto mal, no le lastimaré el corazón. Entonces había un dolor en el corazón del Señor. Juan 3:16 hemos hablado. Entonces Dios creó al hombre por amor, ¿ya? Pero como todo provocaba dolor, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo está el corazón de Dios? Y como les decía, perdón un poquito por la garganta, no me has hecho un matecito esta vez, por favor. Y mi celular también está haciendo. Perdón, van a disculpar. ¿Ya? ¿Cómo sería el corazón? ¿Cómo será el dolor del corazón del Señor? Aunque no podemos abusar del corazón del Señor porque también Dios se enoja, pero en el libro de Jeremías, lo que hemos hablado dice, no se sabe, o sea, cuando se escribe este libro Jeremías, no se sabe si habla Jeremías o habla Dios, porque hablan las dos cosas. Y muchos coinciden, y yo también parto con la misma situación, de que Jeremías comparte el corazón de Dios. El pueblo se había alejado, el pueblo ha hecho lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Me invade la tristeza, me duele el corazón. Tierras lejanas, escucho el lamento de mi pueblo que desde tierras lejanas dice, ya no está el Señor, ya no está en Sión el Señor, ya no está ahí el rey de Sión, pero él responde, ¿por qué me provocaron a mi ira con sus ídolos inútiles y extranjeros? ¿Por qué hicieron esto? Y el pueblo dice, pasó la época de la cosecha, se terminó el verano y no hemos sido salvados. Mi pueblo sufre y me duele su sufrimiento. Estoy muy triste. La desesperación se ha apoderado de mí. ¿Es que no hay medicina en Galaad? ¿Acaso no hay allí algún médico? ¿Por qué entonces no han sido sanadas ni las heridas de mi pueblo? Entonces esto nos habla del corazón de Dios. Cuando el hombre falla, le duele. No sé si alguna vez Dios le ha compartido su dolor. No sé si Dios le ha compartido su dolor. Si alguien alguna vez, uno muere, hermanos. Una vez Dios me compartió su dolor, pero mi corazón quiso pararse, no podía. Cuando Dios le duele por una actitud que hacemos como el corazón de Dios me compartiera, es un dolor inmenso. ¿Pero por qué? Por el dolor del pueblo. Pues le digo, los judíos alegran el corazón de Dios. En Jeremías 9:10 dice, no habría de castigarlos por eso, dice el Señor. No habría de tomar venganza contra semejante nación.
Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado. Todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. Entonces Dios está diciendo, o sea, ¿qué hago con mi pueblo? ¿Cómo lo cambio? No sé qué actitudes puede haber. Ahora, si bien Jeremías es su corazón, Oseas me aclara. Oseas me dice, es el corazón de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Miren, Dios nos ha sacado de tantas cosas. Dios me ha librado de maldiciones. Dios me ha rescatado del pecado. Me ha enseñado a caminar. Me ha hablado, pero algo ha pasado en mi caminar. Algo ha hecho que yo me aleje. Y eso lastima el corazón del Señor. Y el verso 4 dice, ¿no? Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Ese es el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué he llegado a huíos? Porque, hermanos, el mundo está lastimando el corazón de Dios. Pero pregunto, ¿quién lastima más el corazón de Dios? ¿El mundo o sus hijos? Porque Dios está diciendo que yo te he cuidado, tú has sido mi hijo, yo te con cuerdas de amor, es como un andador, te he hecho ir ahí, te he hecho ir allá, en mis mejillas te he puesto, pero cuanto más te llamaba, más te has alejado. Entonces la pregunta es, ¿el dolor con quién era más? ¿Era con un pueblo que no conocía a Dios o con un pueblo que conocía al Señor? La situación fue terrible y Dios está diciendo, no, mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Agradezco a Dios por este amor, si no, ¿dónde estaríamos? ¿Qué haríamos de nosotros? Nosotros fallamos, nos equivocamos, lastimamos su corazón, pero aún así Dios nos ama y Dios nos cuida. Y por eso, hermanos, necesitamos ir a esta característica de huidos. A veces nosotros estamos tan sumidos en nuestro dolor que nos olvidamos del dolor de Dios. O sea, nosotros nos hundimos con el dolor. Cuando tenemos un problema nos hundimos, nos quebramos, hacemos cosas que no debemos. Pero ¿qué del corazón de Dios? O sea, que tú sabes lo que sufre cuando tú reaccionas, cuando tú lo dejas, cuando tú lo abandonas. ¿Cómo está el corazón de Dios? Cuando el hijo pródigo, que es a lo que vamos a llegar, le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, me voy a ir, lo estaba matando en vida, no se fijó de su corazón. O sea, la Biblia me está diciendo, ¿qué? ¿Tienes dolor? Sí, pero ¿qué del corazón de Dios? Cuando nos alejamos, cuando lo dejamos, ¿qué? Ahora, pero Dios no solamente sufre por el pecado, o sea, el corazón de Dios es tan precioso, hermanos, que necesitamos sanarlo. Ahora, no es que esté enfermos, es una forma mía, humana de decir, sino que Dios necesita alegrarse por las cosas que yo hago, por las cosas que digo. Pero Dios es tan fiel que esto lo que dice en Isaías 63:9, la Nueva Traducción Viviente: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató en su amor y su misericordia, los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Miren, cuando yo sufro, Él también sufre. Pero dice la Biblia que personalmente viene a rescatarme. O sea, no solamente me deja, no solamente sufre conmigo. Ahora, los papás sabemos cuando nuestra hija o nuestro hijo está enfermo, sufrimos. Yo quisiera tener la enfermedad de ella, yo quisiera pasar, pero dice, Él personalmente vino. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque necesito entender que los huíos tienen que arreglar el corazón de Dios, tienen que alegrar el corazón de Dios. Juan 11:33 dice, Jesús, al verla llorar y llorar también a los judíos que habían venido con ella, se estremeció en su alma y se conturbó a sí mismo y dijo, ¿dónde le pusisteis? Ven, Señor, le dijeron, y lo verás. Entonces a Jesús se le arrasaron los ojos. Tengo un problemita con mis ojitos, perdón. ¿Ya?
Entonces, fue un problema que está pasando y que necesitamos resolverlo nosotros en el Señor. Necesitamos alegrar su corazón. En este caso, fue un pueblo incrédulo, un amigo que había muerto. Cuando voy a esto, y creo que lo hemos avanzado, necesitamos sanar el corazón de Dios. Y ahí están los huíos, los hijos con cobertura. Según la ley judía y lo que hemos hablado acerca de este ritual, el Bat Mizvah y el Bat Mizvah, es que un niño, un jovencito a los 13 años, ya es responsable, ya ocupa la posición de hijo. Y el papá dice, gracias a Dios, ya no voy a pagar por los pecados de mi hijo. Y el hijo dice, desde hoy en adelante yo soy responsable por mis pecados y me hago responsable delante de Dios para alegrar su corazón. De ahí empezaban a llevar ya las filacterías, los textos en las manos, los bordes. Su máximo deleite ellos era a alegrar el corazón de Dios. Entonces los judíos cuando maduran hacen eso. Aunque Jesús a los 12 años empieza su llamado, pero no su ministerio, porque empieza a los 30 años, Él sabe a qué está llamado. Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ahí es Tecnón, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si eso es lo que hemos avanzado, Jesús en sus 12 años estaría haciendo el Bat Mizvah, ¿no ve? De ir y entregarse y ser un hijo, huíos, con posición, ya sería. Y ahí estaría plenamente responsable de sus actos. Entonces, por eso dice él, ¿no? Yo ya soy responsable de mis actos, papá, mamá, no deberían ustedes preocuparse por mí. Porque cuando salieron de Jerusalén, los padres se fueron y pensaban que Jesús estaba en la primera caravana, en la segunda, en la tercera caravana. Y cuando José lo busca, no lo encuentran a Jesús. Y cuando vuelven a Jerusalén, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Y su mamá está enojadita, está molesta. Le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice, no, te estamos buscando con angustia. ¿Ya? Es hijo Tecnón, pero le dice, o sea, un hijo engendrado. Y él le dice, pero yo ya soy responsable de mis actos. Estoy hablando de 12 a 13 años. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el negocio? Porque él dice, no sabías que en los negocios de mi padre era necesario estar. ¿Cuál era el negocio? La cruz. Desde sus 12 años. Ahora, la Biblia no me dice, esta es la edad que aparece Jesús. Esta es la edad que aparece. Ya, porque no me habla de los 12 años más allá que ha hecho. Pero en estos 12 años, él ya sabe, él ya es consciente de que va a morir en la cruz. Y él dice, tengo que estar en el negocio de mi papá. Y el negocio de mi papá es la cruz. No solamente la cruz, sino muchas cosas que hacer. Y es necesario. Ese es mi llamado. Yo ya acepto mi llamado. Voy a solamente esperar cuando él me envíe. ¿Y cuando lo envió? A los 30 años. Pero todo ese tiempo se sujetó a sus papás. Él sabía. Ahora, cuando yo soy llamado, hermano, por el Señor, igual yo tengo que saber que mi negocio es la cruz. La Biblia dice, cualquiera que quiera seguir a papá, tome su cruz, pues, y sígame. O sea, no puedo evadir la cruz. Ahora, la cruz no solamente es sufrimiento. Un día yo prediqué la cruz y he visto los aspectos de la cruz, la victoria, los honores que da la cruz. La cruz era necesario para Jesús. Y algo que Jesús dice, ¿no ve? La palabra necesarius dei, para mí es una obligación. Ahora, no era una obligación por fuerza, sino él dice, a mí me agrada el plan de mi papá. Y en el plan de mi papá esto es conveniente, es mi deber, es preciso morir por quién, por la humanidad. Y desde esta edad yo acepto esto que mi papá me da. Él sabía, pues un hijo huíos, responsable, acepta. Y nosotros, hermanos, desde que hemos iniciado el ministerio, aceptamos. Yo acepto. Cuando soy llamado al ministerio como pastor, yo lo acepto. Tengo que estar en negocio. Ahora el pastorado no es fácil, es difícil, no importa, es necesario. Y si tengo que llevar la cruz, es conveniente porque voy a crecer. Ahora, en ese tiempo, Jesús fue puesto bajo tutores y administradores. A los 3 años ya le enseñaban. A los 5, a los 13, hubo una educación total sobre Jesús. Y la palabra estar es heinai, que significa yo sé para qué he venido, yo sé quién soy, yo sé mi propósito, para qué existo. A Jesús, hermano, no era un llamado por llamar, él sabía para qué. Y ese es el objetivo mío. El huío sabe.
sea, el huíos no se rinde. Yo sé para qué he venido a Cristo. Yo sé por qué he nacido en Cristo. No he vivido para ser derrotado, he vivido para ver la gloria del Señor. No he vivido para ser pisoteado. Él es mi rey. Y yo sé que voy a llevar la cruz, sí, pero tengo un propósito. Voy a ir hasta el final. Un huíos es alguien que sabe. Y Hebreos 5:8, mire lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Es que Jesús era desobediente? ¿Es que Jesús era rebelde? No, jamás. Él nunca conoció pecado. Pero él nunca, hermanos, fue hombre. Nunca tomó mi lugar. No sabía lo que es y nunca supo lo que es el pecado. Pero no sabía lo que era mi condición humana. No sabía eso. Y para ir a la cruz tuvo que obedecer, tuvo que ser golpeado, destrozado. Y él fue autor, él obedeció a su padre porque era el máximo para Jesús, la cruz. Y él obedeció a Jesús. Y él aprendió por medio del sufrimiento. Entonces el huíos, hermanos, el huíos que le estoy diciendo es alguien que dice: no, todo ayuda bien. Esto no me va a ir mal porque hay un propósito. Y si de esta lección dura que estoy viviendo va a salir algo bueno, estoy dispuesto a obedecerlo. Porque dice que Jesús es autor de la salvación de todos los que lo obedecen. Entonces yo le obedezco, sigo detrás de él hasta lograr mi objetivo. Por eso él sabía. Es cuando yo vivo, hermanos. Ahora, esto abarca todo. Si tengo problemas familiares, sentimentales, qué sé yo sé quién soy, yo sé para qué he sido llamado, yo sé el propósito de Dios, dónde lo encuentro en la Biblia, y sé que yo voy a seguir. Ahora, Dios tiene sus planes, cierto, pero nadie me va a detener a lo que Dios me ha hecho. El huío, sí. En cambio, ¿se acuerdan del Brefos que lo querían matar? Del Paidón que no sabía escuchar. En cambio, el huío no sabe. Ahora, no es malo tener negocios. Porque si no tuvieran, bueno, no todos tenemos negocios, ¿no? Los negocios son actividades privadas que uno hace para desarrollarse económicamente. O sea, no es malo los negocios. Uno tiene negocios, los negocios son necesarios para trabajar, pero el huío sabe cuál es el negocio principal. Esa es la diferencia. El huío dice: yo sé el negocio de mi padre. A ver, para ser un poco participativo, ¿cuál era el negocio de Jesús? O para que usted entienda mejor, ¿cuál era el negocio de su papá? Entonces, ¿cuál era el negocio de Jesús? Carpintero. Pero él no dice: no, yo sé el negocio de mi papá, carpintero es. No, él no dice: yo sé el negocio de mi papá. Ese es mi negocio. Ahora, cuando yo hablo acerca de esto, yo voy a tener mi negocio, el mundo es mi negocio, tengo que trabajar pues para vivir, etc. Pero hay un negocio que es más sublime que todo esto, que es la cruz. Por eso 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si yo tengo el negocio de papá, ese es mi negocio principal. Y si un negocio ajeno me aparta de las cosas de Dios, ya me he enredado. Si yo quiero agradar, porque Dios dice: no, este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Quisiera hablar harto de cómo se contenta el corazón de Dios, pero nos extenderíamos. Lo que está diciendo: si tú quieres agradar a Dios, jamás te olvides de ese negocio. Y ese negocio es la cruz. Algunos lo ven como sufrimiento. Para mí es victoria la cruz. La cruz es victoria, porque el que murió en la cruz resucitó para también que yo viva en resurrección y en vida de victoria. Ese negocio Dios no quiere que lo dejes. Y aquellos que saben valorar el negocio del Señor, dice que Dios está contento con ellos. Mateo 22, 4, 5. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. La venida del Señor está cerca. ¿Cómo puedo agradar el corazón de Dios? Ahora, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, porque es menester trabajar. Algunos Dios los va a llamar. Pero ¿cuál es la manera de agradar el corazón de Dios? ¿Cuál es la manera de contentar? Porque Él tiene un corazón, como hemos visto. Aunque no lo entiendo humanamente cómo es su corazón, pero tiene un corazón. Es estar en sus negocios. Dale ese tiempo al Señor. Juan 8:29, por eso dice la Biblia: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada.
Entonces venir a aprender del Señor es el mejor negocio, el discipulado es el mejor negocio. Tener los tiempos de ayuno, hermanos, Dios los bendiga, es el mejor negocio. Tal vez no todos podamos venir por una u otra situación, pero es el mejor negocio. Aprender su palabra, estar en su casa es el mejor negocio. Y la cruz que vamos a llevar, hermanos, se vuelve en una tremenda victoria para nuestras vidas. Pues el negocio del padre de José era la carpintería, pero dice la historia que se combinaba piedra y madera. O sea, no solamente era constructor de arados, de yuntas, sino de grandes estructuras con piedra y madera. Entonces Jesús más o menos era una combinación de un albañil con un carpintero, combinado en esas situaciones. Ese era su negocio terrenal, pero él tenía un negocio más sublime. ¿Y hasta los cuántos años trabajó como carpintero? Hasta los 30. Trabajó como carpintero el Señor. ¿Cuándo se manifestó como huíos? A los 30 años. Ahora, no es que no fue huíos, él fue huíos. O sea, yo le decía algo, ¿no? Dios nos llama, Dios nos va a llamar a la obra. Pero otra cosa es que te envíe. ¿Se acuerdan del tecnón? Lo llama y el que quiere rápido meterse a la obra. Y ese es un problema. El huíos tiene que ser formados. El tecnón entra al discipulado y es formado. En cambio, no, Jesús supo esperar. Y les dije, ¿cuántos años esperó desde los 12 hasta los 30 años? 18 años. 18 años esperó. La Biblia tampoco me dice qué pasó ese tiempo. Pero cuando a los 30 años entró al agua, él estaba ya listo para la cruz. Y 3 años de ministerio. Caminó bajo cobertura. Estaba consciente. Todo ese tiempo yo creo que en la carpintería él seguía buscando a su padre y sabía que había llegado el tiempo, como sabía cuando llegó el tiempo de su muerte. Una de las cosas que yo he sido instruido mucho en cobertura y en disciplina. Vengo de una iglesia de discipulado. Y ahí me han enseñado mucho la sujeción. Siempre he sido sujeto. Siempre me he sujetado. Y aunque no me haya gustado, me he sujetado. Siempre me he sujetado. Y hasta ahora me sigo sujetando. Pero hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sujetó ¿a quién? A sus padres terrenales. Ya había sido llamado. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esa palabra quiere decir sumiso. ¿Ya? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En Lucas 2:51, la Biblia castellán, que enseguida descendió con ellos de Jerusalén y regresó a Nazaret, y él les obedecía en todo. Pero ahora, por ejemplo, cuando su mamá les regaña, porque dice, ¿dónde estabas? No, nos has preocupado, hijo. Tecnón todavía le dice, ¿no ve? ¿Dónde estabas? Jesús hubiera dicho, no sabes que soy Jesús, que tengo el llamado. No, se sujetó. Y aún sabiendo que sus padres estaban equivocados en algunas cosas, él se sujetó. Ahora que, claro, lógicamente no se sujetó para lo malo, pero se sujetó en la sabiduría de ellos, en el poco conocimiento. Siempre se sujetó. Y nosotros, hermanos, ¿quiénes no somos para no sujetarnos? Y se sujetó a sus padres terrenales en todo. Siempre vivió bajo cobertura. Y a partir de los 30 años, vivió la cobertura total de su papá. Lo dejó bajo tutores e instructores. En esos 18 años, ¿qué haría Jesús? Dije, ¿no? Tal vez hacía sillas, porque no sé si ustedes sabían, ¿no? ¿Quién inventó la silla? Dice Jesús. No sé si alguna vez han escuchado eso. Él inventó, dice, ¿no? La silla, porque antes no había sillas. ¿Ya? Pero él trabajaba, sostenía a su madre, porque José murió. ¿Qué tareas haría? Él era hijo de Dios totalmente, pero se sujetó. Ahora, uno de los textos bien interesantes es Génesis 25-27. ¿Ya? Pero leamos primero Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados huíos, hijos de Dios. A ver, lo pongamos esto. Otra vez, Leito, ¿tienes? Para que hay algunos que no han estado con nosotros en la clase. La Biblia nos dice que hay distintos hijos, como hay distintos amores. Y hay distintos tipos de unidad, por decir. No es lo mismo en el griego. Pero huíos es hijo, en este caso, para personas desarrolladas y crecidas. Vamos a ver. Yo voy a estar en esta, la otra pueden verla, por favor. Ahí está, dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Vamos, 52:07, que ya sabemos. ¿Ya?
Si lo agrandas, por favor, huíos. Aunque en el griego muchos usan con H y otros con J. En cambio en otros dice tecnones. Ahí dice huíos. Este es el griego, la concordancia Strong. Entonces dice la Biblia, ¿no? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son los felices? Porque bienaventurado es doblemente feliz. ¿Quiénes son los doblemente felices? Los pacificadores. Y a esos pacificadores, ¿qué se los llama? Huíos. Ahora, ser pacificador, hermano, traer paz en algo es algo que Dios tiene que tratar de nuestras vidas. Ahora, esa palabra pacificador o huíos es bien interesante. Y para eso vamos a entender con Génesis 2, Génesis 25, 27. Miren, es la Biblia de las Américas. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. La palabra pacífico es tam, completo, perfecto, recto. Ahora, cuando se nos enseña a nosotros, estoy viendo desde el hebreo esto, decíamos, no, Esaú era hombre de campo, hombre que salía a cazar, hombre de mundo. En cambio, Jacob era un hombre que estaba con su mamá, bajo cobertura de sus padres, ¿no? Pero vivía, le gustaba la vida hogareña. Pero cuando yo entiendo lo que Jesús me dice con Mateo 5:9, dice, felices los pacificadores, porque los pacificadores habitan ¿en qué? ¿En qué habitan los pacificadores? Ahí está, ¿en qué habitan los pacificadores? En tiendas. ¿Y qué es tienda? Cobertura. Es cobertura, hermanos. La Biblia me está diciendo, ¿no? Si tú quieres ser un huío, tienes que vivir siempre bajo cobertura. La palabra pacífico en el hebreo es tam, completo, perfecto, recto. Entonces, Jesús siempre estuvo bajo cobertura. Los huíos, hermanos, jamás salen de cobertura. Siempre van a decir, Señor, yo quiero agradarte. Hasta sus 30 años fue carpintero. Se sometió a sus papás terrenales. Los obedeció inclusive cuando sabía que su madre le regañaba por algo incorrecto. Siempre los honró a sus padres. No tenemos ni una alusión, a pesar que otros dijo se fue al Tíbet, etcétera, etcétera. No, aquí dice que estuvo sometido a sus padres hasta sus 30 años. Eso me saca toda situación que dicen los libros, los pseudolibros, que dicen, ¿no?, que Jesús se fue al Tíbet y ahí aprendió con los lamas y vino, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Un hombre que honró a sus padres. Entonces en la iglesia es lo mismo, tenemos cobertura. Eso hacen los huíos. Los huíos son personas que se sujetan. A ver, vayamos con ustedes a esto. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes serían los huíos? Por favor, léanlo. ¿Ya? O léanlo conmigo a la voz de 3. 2, 3. Por favor, esos paréntesis no lo vamos a leer porque yo lo explico después. 2, 3. Pero yo os digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os matan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gracias a Dios, todos son hermanos y buenos, y haz llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ya. A ver, cuando sé que la palabra enamorar no es la correcta, aunque existe en la Biblia, ya, porque la palabra enamorar en el griego es la pasión, la dermis, o como dice la psicología, una imbecilidad transitoria, dice, ¿verdad? Pero cuando yo hablo acerca de esto, digo, ¿no? Hablando de enamorar, ¿será algo que me cuesta a mí enamorarme? Bueno, a ver, yo ya estoy enamorado, he estado enamorado y sigo enamorado de mi esposa, ya. Pero a usted que es solterito, ya es soltero, ¿verdad? ¿Te cuesta enamorarte? ¿Cómo surgió el enamorarte? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Quieren el dedito o respondemos? A ver, ¿es difícil enamorarse? ¿O cómo surge? Vamos, chicos, o nadie. A ver, un experimentado. A ver, ¿cómo es? Se ríen los experimentados. A ver, dígame, ¿enamorarse cuesta?
No creo, dice. Pero a ver, acuérdate, tú Teito, ¿cómo, qué ha pasado con tu esposita? ¿Alguien te ha obligado a que te enamores? ¿Le has visto y qué ha pasado? Te ha flechado. Se ha flechado, dice, Cupido. O sea, no cuesta. A ver, ¿te cuesta amar a tu hija? ¿Por qué? Es algo que está ahí de padre. Ese es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, el amor eros es ese amor que estamos hablando, ¿no? De la vinculación con una pareja, con una mujer en este caso, para preservar la raza humana, pero es algo que está pues ahí. Yo la conocí a mi esposa en Uyuni, y yo me fui a Uyuni para olvidarme de los amores. Perdón, no quería saber nada por una decepción. Me fui de la iglesia y me fui a Uyuni. Y cuando entré a la iglesia de Uyuni la vi a ella pues. Y así como Teo, caí. Ya, caí. O sea, nadie me obligó, era algo que sentía. Y aparte de eso, ese es un amor, ya que después es eros, porque hay una intimidad para que venga la descendencia. Pero que cuando ya nació mi hijo Pablo, se volvió un amor storage, ¿ya? O sea, un amor que es de mi hijo, pues mi hijo, lo amo, lo quiero. La primera vez que yo lo agarré a mi hijo, como sucede en las películas, me dice, pero era mi hijo, ¿no ves? Es mi hijo, lo amo. Nadie me obliga. Y el amor filial es el que yo tengo por decir, por Teo, lo amo. No me va a entender más si yo le digo, Teo, te amo, dice, no ve. A menos que, no, pero él entiende, es un amor filial, es algo que yo siento por él en cariño. O como me pusieron un letrerito, no, pastor, le amamos, diciendo. No les pregunté, ¿y cuál amor? Diciendo, sé cuál amor es, o sea, me aman. Pero este amor, hermanos, es el agapao, el ágape. Y dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos. A una chica, no, pues no tienes que hacer nada y te ha flechado, ya estás enamorado, ya lo amas. Aunque es un amor mal usado, no es su término correcto. Cuando nace tu hijo ya no haces ningún esfuerzo. Pero aquí, hermanos, la Biblia te ha dado un mandamiento que dice, amad a vuestros, y eso es agapao. Nace, de por sí está. ¿Qué necesita? Ya, pero ya está el amor de Dios en ti. Está bien, pero ¿qué más necesita? ¿Perdón? Ya, si necesita voluntad, necesito decidir. Entonces, Eliezer es mi enemigo, por decir. Pero yo decido amarlo. Y es un sacrificio. Ahora, si seguimos leyendo, dice, yo os digo, ¿no? Amar a una persona que tú amas es sencillo, pues, que tú quieres. Amar a tu hijo es sencillo, pero esto que yo te pido es una decisión, nace de tu voluntad. Tú tienes que hacerlo. Y la única manera de hacerlo, lo que dijo Alet, que el amor de Dios esté en tu vida, el agapao. ¿Por qué? Porque vas a bendecir a los que te maldicen, vas a hacer bien a los que aborrecen. O sea, no solamente amas, sino que haces. Accionas. Y oran por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para que seáis qué cosa? Huíos. Entonces, un tecnón, pregunto, puede ser también, ¿podrá amar a su enemigo? Y hasta en la iglesia uno puede encontrar este consejo, no, hazle lo mismo, si no te ha saludado, no le saludes. ¿Será, hermanos, que pueda hacer esto? Pero un huío sí, decide. Alguna vez dije, ¿no? ¿El matrimonio es decisión o es amor? Es decisión, es amor también, porque si no hubiera, pero a la final, ¿qué es? Decisión. Es decisión, has decidido amarle hasta el final y luchar por. Ahora, ¿hay problemas en el matrimonio? Sí, pero ¿qué decides? Amar y seguir. Amar y seguir. Es una decisión. Ese es el agapao. Y ese agapao solamente viene en los huíos. Pero ahora no es Señor, dame, no, sino es algo que él ha crecido con la palabra, él ha aprendido en la palabra, ha ido madurando y sabe, y el amor de Dios lo inunda. Y por eso dice, para que seáis huíos de vuestro Padre que está en el cielo. O sea, quiere decir, para que seáis parecidos.
Ahora, el propósito en Romanos, ¿cuál era? ¿No? Que nosotros hemos sido creados para hacer imagen y semejanza de Jesús. Fue el principio. Y ahí tenemos que volver. ¿Qué dice? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, no, Dios no hace salir su sol sobre la iglesia nomás y sobre el mundo. No, para todos. Ese es el amor agapao. Y sigue diciendo, porque si amáis, es otra vez agapao, a los que aman agapao, ¿qué recompensa tendréis? Fácil pues, ¿no? Si yo lo amo a mi hermano, aunque puede ser filial también, pero agapao, o sea, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él, y él también está dispuesto a dar mi vida por él, ¿cómo sería esa relación? Agapao, pero bien linda, no es sencilla, es agapao ya, pero es sencilla. Pero lo que Dios me está diciendo es que yo no ame a un agapao, sino a quién? A un enemigo. A un enemigo. Y no solamente lo ame, sino lo bendiga, sino haga acción por él. Y eso no se puede si es que el amor ágape de Dios no ha venido sobre tu vida. Imposible. Pero cuando viene ese amor, porque dicen, no, qué gran cosa es, pues, qué recompensa que ames a uno que te ame. Pero no estoy hablando de eros, no estoy hablando de filios ni de estorais, estoy hablando de agapao. Es fácil amar al pastor, pero no lo ames al pastor, amarlo a otro que de verdad te odia. Y ores por él, y lo bendigas, y hagas acción para él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Y estos son qué cosa? Huíos. Ahora, como vuelvo a decir, para llegar a ser huíos fue pues todo un proceso de formación en la vida de Dios. Vayamos a este otro. Igual le he puesto varias partes del griego. Yo lo voy a leer. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a huíos se os dirige? Entonces, ¿Dios a quién exhorta? A todos, en general. Pero al tecnión, ¿cómo le exhorta? ¿Se acuerdan? Con cariño, ¿no? Papito, hijito, huita, ¿se acuerdan, tecnión? Pero a los huíos, van a seguir leyendo, a los huíos. Por eso dice, no, Dios tiene fases de crecimiento. Ya habéis olvidado la exhortación que como a huíos se os dirige diciendo, huío mío, no menosprecies, no lo pongas como si nada, la disciplina. A ver, la palabra discipulado, ¿de dónde viene? De disciplina. Un discipulado es una disciplina, es una formación, una corrección. Y a veces la corrección puede venir con disciplina. Entonces Dios está diciendo, no menosprecies la disciplina. La palabra disciplina es paideia, que significa educación, entrenamiento, corrección. O sea, yo te estoy entrenando, te estoy haciendo que camines, pero te va a doler las cosas que te va a pasar. Porque yo, dice, no te voy a exhortar. Ahora, ¿por qué causa se estaba alejando? Ya dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que agapao. O sea, no es su amor erótico, no, dice Dios, yo he dado mi vida por ti. Y si he dado mi vida por ti, tengo derecho ¿a qué? A disciplinarte. Ahí la palabra es paideu. O sea, tengo derecho a entrenarte, a corregirte y a castigarte. Entonces, el nivel de corrección de un huíos, o sea, el nivel de corrección conmigo, con Jared, ¿serán diferentes o iguales? Diferentes, pues. A ella, ¿cómo se le va a corregir? ¿Con qué? ¿Cómo? Con amor, con cariño, pero va a haber corrección. Pero a mí también va a haber cariño, pero es que ya soy huíos. Cuando he crecido a los 12 años y he hecho el bar mitzvah que hemos hablado, ¿qué le he dicho? Ya soy responsable, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo eres responsable? También te la aguantas, pues. Entonces Dios viene y dice, yo te voy a disciplinar, ya te voy a castigar. Y azota, esa palabra azota, o sea, ya no he querido poner en el griego, hermano, significa flagelar. Flagelar, sí, 40 chicotes menos uno. Ese era el flagelo que los judíos permitían. Aunque la educación de Dios siempre es con amor y con cariño, pero Dios tiene el derecho de castigar a sus huíos, ¿ya?
Él dice, ¿no? Y azoto, ¿ya? Azoto a todo aquel que me recibe, a todo el que recibe por huíos. Si soportáis la disciplina, la paideia, o sea, si soportas ¿qué? La educación, el entrenamiento, todo eso, si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como huíos. Porque ¿qué hijo huíos es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo huíos va a ser disciplinado. Pero si se os deja sin disciplina, o sea, el paideia, que es reprensión, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no huíos. Hoy día no tengamos, hermano, no nos sorprendamos a veces por las cosas que estamos pasando. Si soy huíos, yo entiendo, algo Dios está haciendo en mi vida. Ahora es injusto lo que me pasa, cierto, pero algo Dios me está entrenando. En alguna faceta de mi vida yo he fallado, debo corregir, porque el entrenamiento, la disciplina es entrenamiento, corrección. Algo he pasado. ¿Qué dice Apocalipsis? Por tanto, dice, acuérdate dónde has caído y haz las primeras obras. Pero para eso, ¿qué necesitaba? Disciplina. Muchos de nosotros hemos necesitado disciplina, ¿no? Disciplina. Alguna vez yo les comentaba y les decía, no, perdón por favor por un poquito ser muy literal. Cuando yo veo atrás, yo veo toda la disciplina que Dios me ha dado. Me alejé de los caminos del Señor y Dios pues me dio duro para volver a sus caminos. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo, como los niños se acuerdan cuando el papá le ha dado. Pero fue ¿para qué? Para corregir. Si Dios no me hubiera encontrado y me hubiera disciplinado, ¿qué hubiera sido de mi vida? La Biblia me está diciendo, los huíos son disciplinados. Los huíos saben amar a sus enemigos. ¿Ya? Otra cosa de los huíos. A ver, díganme esto ustedes. Lo leo y ustedes me dicen. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo huíos. A ver, ¿qué sacamos? Si quisiéramos hacer una prédica de acá, ¿qué sacaríamos? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Paidón. ¿Dice eso? El rey de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a su vida a su hijo Tecnón. No. A su hijo Brefos. A su hijo Tecnión. ¿A quién le hizo fiesta? ¿A quién le está preparando para las bodas? ¿A quién? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Más fuerte. Ya, pero un poquito más. A ver. El matrimonio es para él. ¿Y qué se está acercando? ¿Quiénes van a ir al matrimonio? Los huíos. Porque un tecnón también puede estar preparado, pero si no es huíos. Eso ya es más profético para nosotros. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas al huíos, no le hizo al tecnón porque no está preparado. Está bien lo que dijo, hablé en ese sentido, no está preparado, no le está haciendo un brefos porque está pues en el vientre materno, no le hizo un paidón porque tiene 2 años, ¿cómo lo va a casar? Pero un huíos, sí, porque ya está en edad madura. Entonces cuando el Señor venga por su iglesia, bien facilita la respuesta para la pregunta que hacemos, ¿quiénes se van a ir a las bodas del Cordero? Los huíos. ¿Se acuerdan del dragón que estaba parado para devorar a la mujer que iba a tener a luz un hijo? Dice que estaba esperando un tecnón y él quería devorarse el tecnón, pero cuando nació, ¿qué nació? Un huíos. Los huíos son hijos maduros que han crecido, que han desarrollado. Ahora, ¿cómo se han desarrollado? En base a la palabra, discipulado, búsqueda, ayuno. No estoy hablando de un extremismo, ¿verdad? Pero es de gente que ha amado al Señor, que busca, que ora sin cesar. No está orando de rodillas, con los ojos cerrados, pero al caminar ora. Es alguien que es un huíos, que ama a su enemigo, que está dispuesto a la disciplina, que busca que el Señor lo haga. O sea, él está dispuesto a ser formado por el Señor. Es un huíos. Ahora tengo hartos hermanos, pero como les digo, no avanzaríamos, no llegaríamos al punto principal. Pero aquí yo les tengo una noticia que me entristeció mucho a mí. ¿Ya? Aún así los huíos son atacados.
¿Se acuerdan que hemos hablado de los 7 Adanes? No sé si quién se acuerda conmigo. Empieza desde el Adán, desde Tierra Roja, hasta el Gibor y hasta el Elohim. Una vez hemos hablado de eso, los procesos de crecimiento de los hijos de Dios. Y uno decía, este ya no va a caer. No, pero seguían cayendo. En este caso es algo bien parecido. Mire, los suyos ya están formados. Los suyos ya están maduros, ya están desarrollados. Pero no quiere decir que te quedes ahí. O sea, no porque eres suyo se acabó todo. Tienes que seguir. Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, huíos, que es lunático. De ahí viene la palabra selene. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el lago. Ahora, mi hijo, ¿qué dice? ¿Es un hijo? Huíos. Si digo que es huíos, ¿qué era entonces? Maduro, que obedecía, bajo cobertura, responsable. Pero ¿qué pasa con este hijo? Es lunático. Por favor, ponle para que nos crean. Consultaremos el hebreo. Señor, ten misericordia. Ya. Señor, ten misericordia de mi hijo. Huíos. Huíos. ¿Este hijo qué problemas tenía? Lunático. Cuando lleguemos a la lección del hijo pródigo, dice que él era huíos, pero dejó la casa de su padre. Y el hijo que se quedó era huíos, vivía en la casa, pero nunca participaba de la casa. El huíos, si no sigue creciendo, tiene este problema. ¿Ya? La palabra lunático viene del griego seleniosomai. De ahí viene selene, les decía, ¿no ve? Algunos dicen que era una epilepsia, crisis periódicas agudas, pérdida de la conciencia, convulsiones, o por lo que le han puesto lunático, decían ellos que los cambios lunares le afectaban. Qué terrible es llegar a ser huíos y estancarte y que los cambios en la iglesia todavía te sigan afectando. Qué terrible es, hermano. Cuando Dios decía, entonces, ¿qué tengo que hacer si no son huíos? ¿Dónde? Si los huíos son arrebatados, dicen, ¿no ve? Pero hay un procesito más para el huíos que enseguida lo vamos a ver, porque el Padre está preparando las bodas para el huíos, pero el huíos tiene que hacer algo. La palabra lunático, estoy hablando del concepto bíblico, es una persona que tiene cambios bruscos de humor, o que en ciertos momentos se comporta como si fuera loco y atormentado por demonios o espíritus. Estoy hablando de este hijo, de este padre, que le ruega a Jesús y Dios hace un milagro. Pero ¿será que nos puede afectar esta situación a nosotros? Que podemos tener cambios de humor en la iglesia, tener, como alguien dice, es bipolar. ¿Podrá ser un huíos maduro? La Biblia me está diciendo que sí hay. Puede acontecer si alguien no sigue creciendo. Porque el siguiente crecer, hermano, si le adelanto un poco, ¿ya? El siguiente crecer es el teleios, que es el hijo huíos teleios, se llama, el maduro. Pero mientras tanto, no estoy hablando de eso, sí existe problemas, sí puede pasar. Ahora, los huíos luchan y pelean. A ver, veamos Mateo 20:23. Quería trabajar con ustedes esto, pero se me ha ido un poquito el tiempo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, perdón, me falta leer, con sus huíos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten 2 hijos, huíos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. ¿Quiénes querían control? ¿Quiénes querían protagonismo? ¿Quiénes querían figurar? Los huíos. Entonces, no es llegar a huíos y quedarte ahí, tienes que seguir creciendo. Y estos huíos querían uno sentarse a su izquierda de Jesús y el otro a su derecha. Inclusive le dice, podéis beber el vaso que yo voy a beber, será la cruz. Y ellos que dicen, podemos, fácil, Señor. Era un problema que existían con los huíos. ¿Ya? Hay huíos con herencias de sus padres. Miren, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Este es huíos. Timeo, ¿qué quiere decir? Inmundo. ¿Huíos del inmundo? ¿Qué estaba arrastrando? El pecado de su padre.
Y este huíos tiene que ser libre. Por eso Dios está preparando las bodas para los huíos, para que se conviertan en teleios. Perdón, por favor, por lo que estoy hablando un poco el griego para entender. Los huíos están en proceso de crecimiento, pero algunos todavía estamos arrastrando algunos problemas. Estaba sentado junto al camino mendigando. Es un huíos, pero está sentado junto al camino, no en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. No tenemos que estar sentados en el camino, sino junto al camino. Este hijo se paró en el camino, o sea, tuvo un problema. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, que es huíos, Jesús, excelencia, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces hay problemas de ceguera y de maldición a veces por nuestros padres. Entonces el proceso de huíos continúa, hermanos, para que las bodas del Cordero se efectúen con los huíos, con los hijos de Dios. Ahora miren este otro, Lucas 12, 52, 53. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo huíos y el hijo huíos contra el padre. La madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Estos son tiempos de guerra que Satanás quiere hacer caer inclusive a los huíos. La Biblia dice, ¿no? Si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Los huíos, además, tenemos que crecer porque en la iglesia va a haber divisiones, problemas, pleitos. Necesitamos que los huíos crezcan. Se han empezado como brevos, hermanos, siguen creciendo. Esta es una etapa que ellos tienen que seguir creciendo. Ahora, casi con esto vamos a entrar a las lecciones que necesitamos. Los huíos se van de la casa. Yo pensé que los tecnones nomás se iban. Los huíos se van de la casa. Miren, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo huíos menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pregunto, ¿este hijo huíos tenía discipulado? Sí. ¿Tenía cobertura? ¿Qué más tenía? Tenía todo. ¿Qué le faltaba? Lo único que le faltaba era su mamá. No nos menciona a su mamá. Esa es otra lección. ¿Ya? No nos menciona. Pero tenía todo, hermanos, tenía todo. ¿Pero qué decide? En su madurez, o sea, ¿qué pasó? Y alguna vez yo les expliqué, ¿no? El hijo, ¿cuándo salió? Cuando dijo, padre, me voy, ¿o cuándo salió? No sé si se acuerda alguien de la lección. A ver, más antes, ¿cuándo? Cuando alguien ya le metió esas ideas en su cabecita, él ya salió. Y el ser huíos estaba descendiendo en su vida. Y el huíos se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿los huíos podemos salir de la casa del Señor? Sí, si no seguimos creciendo. Si no crecemos, hermanos, es peligroso. Ahora, hay huíos que están en la casa pero nunca viven en la casa. Miren, y su hijo huíos mayor estaba en el campo. Era también huíos. El padre es la excelencia del padre. Tenían al padre perfecto en la parábola. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tuvo el cabrito? ¿Por qué no disfrutó de la casa del padre? Eran huíos en la casa del padre, pero que no disfrutaban de la casa del padre. Ese es otro problema que puede existir. Eres hijo de Dios, tienes promesas de Dios, pero no disfrutas de las promesas de Dios. Necesitamos que los huíos crezcan en entendimiento del Señor. Mas él respondió, dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo huíos, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Los huíos, hermanos, todavía pueden tener problemas. ¿Ya? Juan, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo huíos sí se queda para siempre.
Él está bajo cobertura. Y ese es el hijo que Dios quiere. Pero este hijo, ¿ya? Y quiero terminar esto, hermanos, mil disculpas. Este huios es teleios. Ahora tenemos que avanzar esto. ¿Qué dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vayamos a madurez. La Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es la palabra teleios. Y la palabra teleios es que tengas conocimiento del Señor. Mire, a ver, vamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 50-46. Vayamos. Teleios. Han alcanzado su fin. Están completos, perfectos, maduros. Son los teleios. Entonces, como huíos, yo tengo que seguir creciendo, hermanos. No puedo parar, no puedo quedarme. La Biblia está diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces hablamos de otras cosas para los teleos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, yo le pido perdón tal vez para los que han llegado recién cuando hablamos de esto, de brevos, un poquito rayado es, pero está diciendo, es que ya hablamos de esto, madurez, porque ya estamos creciendo. Ya nadie ahora puede decir, Señor, yo no sabía. Ya sé que Jesús, que el Padre está preparando una boda para los huíos, porque se están convirtiendo teleos. Y para ser teleos, Dios los sigue formando como huíos, porque ya están en edad de casarse. Pero no se casan pues sin tener todo listo. Son personas maduras. Entonces la palabra madurez, teleios, acabado, completo. El que ha alcanzado la meta, adulto perfecto, pacífico, sano. O la palabra es aner, en otras palabras, es el marido, dice, es el esposo, ya que está listo para todo, para asumir un cargo. Entonces la Biblia me está diciendo, tienes que crecer, o sea, seguí creciendo. No te pares ahí. Seguí con el estudio de la palabra del Señor. Entonces esa persona ha crecido más allá, sigue avanzando en la Biblia, ya es un estudiante maduro. Entonces, en cambio, cuando no leemos mucho la Biblia, no tenemos discipulado, no podemos ser teleos, estamos en brefos, estamos en todo, pero este sí. Y Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los teleos. Es para los teleios, ese es el alimento sólido para los teleios. Esos huíos han progresado, han subido, han estudiado la Biblia y entienden mejor, son los teleios, para que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hemos dicho, ¿no? Así como hay 5 sentidos físicos, también hay 5 sentidos espirituales, que lo hemos estudiado en el discipulado básico. Ya el sentido de cómo se oye y dónde funciona todo eso. La Biblia está diciendo, tienes que seguir creciendo, no te pares, tienes que seguir creciendo. ¿Qué ayuda para esto crecimiento? El discipulado. Entonces, la meta final del cristiano es llegar a ser teleios, pero huíos teleios. Leamos Efesios 4:13, que va a ser el motivo de estudio el día sábado. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A ver, ¿qué me entiende ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué estaríamos entendiendo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya, a ver, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. ¿Qué piensas, Rey? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, yo les digo, hasta que todos creamos la misma cosa. Hasta que todos tengamos la misma doctrina. ¿Qué me diría eso? A ver, ¿qué? A ver. Una de las cosas para hacer teleios, y perdón por favor si me complico o lo complico. Una de las cosas para hacer teleios es crecer, es madurar, el huíos. Pero una de las metas de Dios es que todos creamos la misma doctrina. Ahora pregunto, ¿eso está pasando? A ver, razón. Unos piensan que hay que bautizar en agua corriente y otros en agua quieta. Otros dicen que las mujeres deben llevar velo, otros no. Otros dicen que las mujeres deben sentarse a un lado y los hombres a otro lado.
¿Tenemos la misma doctrina? No. A ver, ¿qué más? ¿Qué cositas más hay? Otros dicen que si no danzas, no recibes el Espíritu Santo. Otros dicen que si danzas, estás endiablado. ¿No? Así dicen, se escucha. Ahora, ¿todos hemos llegado a la unidad de la fe? No. ¿Qué hacemos? Cada iglesia tiene su doctrina. Cada iglesia tiene su forma de creer, pero los teleios van a llegar a la unidad de la fe. Pero no van a llegar a la unidad de la fe en situación, por decir, de una iglesia unida. Eso se llama el ecumenismo, ¿no ve? La gran ramera, lo que llama la Biblia, de que iglesias se van a unir en torno a una sola religión para unir la fe. Y como dice la aldea común que hablan, y dicen, no, Dios es Dios, o sea, es visto por otras formas, por cada religión, pero Dios es el mismo y le adoramos igual. Pero no, los teleos saben que hay un solo Dios, un solo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Pero no va a ser a nivel iglesias, hermanos, va a ser a nivel espiritual, lo voy a reconocer. Y todos, a la Biblia dice, todos tienen que llegar a la unidad de la fe, dice. Pero no solamente a la unidad de la fe, sino al pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la condición de un hombre teleios. Hasta aquí yo puedo tener mis diferencias, hasta cuando enseño puedo tener mis diferencias con usted y no es malo, pero Dios dice, todos tenemos que llegar a una sola forma de creer. Ahora, esa forma de creer, esa doctrina, ¿dónde la encuentro? En la Biblia. ¿Y cómo la voy a encontrar? Si no es estudiando, pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. Cierta vez, no sé, fue para mí un gran alivio, y le conté alguna vez, creo, y vino un pastor a casa y me dice, no, Chabredicito, me dice, en la iglesia hay un profeta que nos está hablando, el Señor personalmente nos está hablando de eso. Y yo le dije, yo también pues, que me hable pues, llévame, así una vez, llévame, le dije, no podemos, es para nosotros nomás, me dijo, ¿no? Y como que te han relegado. Pero una cosa aprendí con ese mismo pastor que estaba ahí, pero con su pastor, cuando un día yo le pregunté y le dije, ¿no? ¿Por qué hay iglesias que creen que tienen la doctrina correcta y dicen que otros están mal? Porque siempre dicen, ¿no? Por ejemplo, los que estudian en el seminario de las Asambleas de Dios, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de las Asambleas de Dios? Pero es la única, la perfecta, y no hay otra igual que las Asambleas de Dios. No sé si han llegado a eso. Que es la doctrina más correcta que existe. Ahora sí, a nivel mundial es la más sana, dice, que hay. Pero no podemos decir que es la única. Ya no. Ahora, pero si tú te acercas a un bautista, ¿qué te dice? No, hermano, aquí tenemos. ¿Dónde está la doctrina correcta? ¿Quién tiene la doctrina correcta? Sí, pero ahora, ¿cómo que en iglesias qué hacemos? Porque todos estamos con la palabra. Lo que este pastor me dijo, o sea, que llenó mi corazón hasta ahora, dijo, no, Dios da revelación a su pueblo y puede dar una iglesia pequeña, otra, todos necesitamos revelación de nosotros. Ay, mañana no quiero ir, Dios está aquí también. Le dije, da revelándome también su palabra. Porque necesito de ellos como ellos necesitan de mí. ¿Cómo yo aprendo de otros? Aprendo mucho. A menos que sea una herejía de la Biblia y yo no la recibo. Pero ¿cómo aprendo? Entonces tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con la palabra. Y voy a llegar a ser un hombre teleos maduro, porque ya con los 5 sentidos ya voy a verlo. Los 5 sentidos no físicos, sino espirituales. ¿No ve? Espiritual. Por eso dice Jesús, pues, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Pero no eran ciegos, no eran sordos, sino eran ciegos espiritualmente y sordos espiritualmente. Y esos sentidos, hermanos, que estoy hablando, Dios los capacita en la iglesia. Entonces, por eso tú puedes saber inclusive cuando hay algo malo, cuando pasa algo malo, por el discernimiento que Dios te da. Pero eso es con madurez, vas creciendo. Entonces el huíos ha madurado, ha crecido y está listo para irse con el Señor. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No más, ¿no? ¿Se acuerdan? No más, solamente a la medida. No podemos ser mayor que Jesús, pero sí a la medida. Entonces el teleios crece. Filipenses, ¿qué dice Pablo?
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo dice, no, aunque Dios me dice que sea teleios, ¿qué decía Pablo? No, todavía no soy teleos, porque prosigo para ver si logro aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa? No debo contentarme, tengo que seguir, aunque puedo pensar que soy teleos. No, Pablo dice, no, yo sigo. Aunque Pablo dice que es teleos, pero dice, no, sigo creciendo, sigo avanzando, sigo creciendo, dice. Así que todos los que somos perfectos, bueno, ¿eres teleos o no eres teleos? No, es una contradicción aquí parece. A ver, leamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, teleos, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que todos los que somos teleios, ¿eres o no eres? ¿No eres? ¿Eres o no eres teleios? Esa es la respuesta. Soy, pero prosigo todavía. No he alcanzado lo total. Prosigo. Eso no debe parar en nosotros, hermanos. Y creo que el ejemplo más sencillo y más fácil es lo que hizo David con Goliat. Agarró la onda, le dio con la piedra en la cabeza, y ¿qué hizo Goliat? Cayó. Era un huillo David. Pero David, ¿qué hizo? Prosiguió, corrió. ¿Y qué le hizo? Le cortó la cabeza. Es un teleos, prosigue. Porque si lo hubiera derribado con la piedra nomás, si hubiera caído, ¿de qué tiempo hubiera despertado? Yo hubiera hecho el mismo barbarismo. No, él corrió, dice, y le cortó la cabeza a Goliat. O sea, lo que estoy diciendo es que yo tengo que seguir. ¿Y Pablo qué dice? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, proseguí, no pares, proseguí, continúa. Así alegramos el corazón de Dios. Continúa creciendo, continúa. O sea, aquí todos somos discípulos. Yo sigo siendo discípulo, usted sigue siendo discípulo, porque estamos yendo camino a la perfección. Veamos esto otro, Mateo. Sed pues vosotros perfectos, teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es teleios. Bueno, Dios es Dios, pero la Biblia es, tú tienes que ser. No te está diciendo que seas perfecto, que no te equivoques, sino sé maduro. ¿Cómo te comportas ante una situación? ¿Cómo reaccionas? Sé teleos. Ten ágape. O sea, por amor ama a tu enemigo. Usa la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el mejor conocimiento que yo tengo para saber actuar en un caso en amor. O sea, yo si tengo sabiduría, voy a saber qué hacer con mi enemigo. Entonces mi sabiduría yo lo amo. O sea, la sabiduría es algo que Dios pone. Dios está diciendo, sé perfecto, sé maduro. Usa. ¿Ya? Sé maduro. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser maduro, teleos, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esos son los teleos. Entonces, todo esto hemos avanzado, hermanos, un poquito para recordarnos, ¿no? Y perdón, por favor, quiero avanzar el hijo pródigo de una vez, por eso es que he hecho esto. Perdón. Recordando esto que nos falta en la figura que he hecho. Paciencia, paciencia. Sean teleios. Los tecnones y los huillos hemos hablado. Hemos hablado del bar mitzvah, de la filiación. Pero en esto quiero quedar, en esto quiero que recordemos. Que la próxima clase, y le debo algo a Rey en el hebreo para hacerlo. Mil disculpas, no he tenido mucho tiempo para eso, ¿no? Empezamos como ¿qué? Como brefos. A ver, hagamos un resumen bien rapidito. ¿Quiénes son los brefos? A ver, ¿quiénes son los brefos? ¿Ya? ¿Qué quieren con ellos hacer? ¿Según qué cita bíblica? Aunque no me des la cita, por lo menos el libro. A ver, ayúdenle. A ver. No, los brefos. En Apocalipsis el tecnón.
¿Quién? ¿Quién, Perú? Faraón. ¿El libro dónde está? Éxodo. Porque ¿qué temía Faraón? Que se multiplicaba, que era un pueblo fuerte. Entonces, ¿cómo los mataba? Al río Nilo. Y hubo un brefos que pasó el río Nilo y se convirtió en uno de ellos. ¿Quién fue? Moisés. ¿Evitó? No. Entonces hemos dicho, Satanás igual, cuando tú naces en el Señor o estás por nacer en el camino del Señor, te quiere matar porque sabe que si tú naces te vas a convertir en una potencia en el Señor. Pero no eres potencia nomás rapidito, pues. Porque una vez que naces te vuelves nepios. ¿Y cuál es el sinónimo de nepios? Ignorante. Porque ¿qué hacía el nepios? Daniel, ¿has estado en esa clase? No, ¿no ve? Denis, ¿qué hacía el nepios? Todo, como mi hija, ¿qué comía? ¿Se acuerda? Que comía las bolitas de la frazada, ¿no? ¿Y qué tenía? Infección. ¿Y qué hacía? Bueno, les di el ejemplo. ¿Qué se comía mi hijo, mi hija, a mí? El estuco de las paredes. Ese es un nepios. El nepios come todo. No sabe discernir. Y es el tiempo que más son engañados porque agarran doctrinas por acá y el nepios puede morir por indigestión. ¿Quién es el paidón? A ver, a ver. ¿Quién es el paidón? El mayor que el nepios, claro. Pero ya tiene 2 años. Pero ¿qué hace el nepio, el paidón? Son inmaduros. No sabe discernir. Sí, están en esa etapa de descubrir. Si no los guiamos a los paidones, pueden desviarse. ¿Y quién es el tecnión? Es lo mismo que el tecnón, pero que en la etapa del crecimiento Dios cómo los trata. Hijitos míos, papito, si has fallado, te vas a levantar. Hijito, dale. Pero al tecnón, sape, dice, ¿no? Y es más duro. Disciplina, corrección, discipulado. Y a los huíos, ya están en edad de casarse. Pero como no tienen trabajito, tienen que ser teleios. Esa es una forma de decir, ¿no? Porque no es casarse por casarse nomás, ¿verdad? No sé quién quiere casarse así. ¿No ve? Es que la vida es difícil. Entonces un huíos es un teleios, un maduro que sabe cómo afrontar la situación. Un teleios que hemos hablado hace rato ya tiene mucho que dar. Pero no para, sigue creciendo. Ahí hemos avanzado. ¿Para avanzar a qué? Al hijo pródigo. Cuando hacemos al hijo pródigo vamos a estudiar el anillo, vamos a estudiar el calzado, vamos a estudiar su ropa, vamos a estudiar el becerro gordo, vamos a estudiar los sellos de Jezabel, porque el anillo del hijo pródigo se va a enfrentar al anillo de Jezabel. Pero lo vamos a ver todo bíblicamente, ¿qué hace? Pero con esto que es resumido quiero decir, necesitamos crecer. ¿Ya? En la vida cristiana uno necesita crecer y no parar. No porque sea maestro yo paro, debo seguir creciendo. Tengo maestros que a mí me sorprenden, o sea, aprendo mucho de ellos, pero yo tengo que seguir creciendo. Amén. Amén. ¿Preguntas? No creo, ¿no? Ya es menos 25. ¿Sí? ¿Nada? Sí, Danielito. No, ¿en cuál te he dicho que se ha perdido? Sí, pero no perderse. Sí, en el discipulado salvo hablamos acerca de aquellos que voluntariamente, porque ellos deciden salir de la salvación, se salen. Pero no pueden perderse por la promesa de Dios. La vida es eterna. Dice, yo les doy la vida eterna. Eso es tácito en el Señor. Pero otra cosa es que tú te retires de eso que Dios te da. Y hay varios ejemplos en la Biblia de gente que ha apostatado sabiendo que tenía la vida eterna. Pero Dios no falló, su promesa es real. En cambio, en todos estos sí han nacido, ¿ya?
pero les falta proceso de formación que sí los puede desviar. Por ejemplo, Luillo se volvió lunático, etcétera, etcétera. Pero ahora tendríamos que diferenciar, ¿no?, en la doctrina de la salvación que dice salvos por siempre o que pierdes la salvación. O sea, hay una situación intermedia ahí que yo la comparto. La salvación es eterna, para mí es eterna. Nadie me puede quitar mi salvación, porque Dios dice, te daré vida, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo me salga de ese camino. Y con citas bíblicas lo podemos comprobar. ¿Ya? Sí, mi amada hermana. Sí, son dos aspectos que se maneja. Uno que está en gestación y otro que ha nacido. Se los maneja como brejos. Si alguien que está a punto de nacer, a punto de nacer. El enemigo no quiere que nazca él, porque hay un potencial en él. Pero generalmente es como nacido ya, ¿ya? Pero para explicar en Éxodo, dice, ¿no?, las mujeres que iban a dar a luz y estaban encinta, dice, los denomina brejos. Pero casi serían las dos, que han nacido también. Entonces, por eso el dragón en Apocalipsis está, dice, hay una mujer que está en el desierto, está embarazada, ¿no ve? Y el dragón está esperando que nazca el tecnón, dice, para devorarlo. Porque el tecnón es alguien que no había desarrollado, pero era un brefos, o sea, solamente que se le usaba la misma palabra, ¿ya? Entonces era alguien que ha nacido, sí. Entonces, brefos y tecnón, o sea, la palabra tecnón enmarcaría todos estos otros, 1, 2, 3, 4, o sea, integrales serían los 4. Pero para especificar el nacimiento es brefos. Pero se puede decir brefos como tecnón también, pero son las personas que han nacido o también están a punto de nacer, como dijimos. Un brefos también, un brefos, pero en cierto sentido necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Sí, amén. Te debo una, reino, ¿ve? Es sencilla, la vamos a pasar nomás, que son, o sea, en el hebreo es igual, empieza igual los niños. Por ejemplo, aquí nos falta un joven más, país se llama, hay otro, país le dice. Y de huíos otros hablan aner, pero nosotros nos vamos a quedar con el teleios, que es el maduro. Amén. Mil disculpas, tal vez algunos han volado, perdón por favor. No tenemos las lecciones grabadas esta vez.